Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Gritos de terror. Buenas noches y bienvenidos a Gritos de Terror. Nuevamente, muchas gracias por el recibimiento de este podcast. Al día de hoy hemos llegado a más de 300 descargas en 15 países y 130 ciudades. Sigan escuchando este podcast y compártanlo con un amigo. Esto ayuda a que nuestra comunidad crezca y seamos cada día más los que disfrutan de historias, relatos y experiencias de terror y paranormales. Me han contactado ya varias personas que quieren participar en el programa e incluso quieren relatar sus acontecimientos. La próxima semana tendremos un relato de alguien que se comunicó con nosotros y pidió que contáramos su experiencia. Síganme escribiendo a gritosdeterror@gmail.com si quieren participar en este podcast. El día de hoy tengo preparada una historia que aseguro no te dejará dormir. ¿Estás listo? Apaga la luz, si te atreves. La muñeca. Olivia era una niña de 10 años y como la mayoría de las niñas de su edad, le encantaban las muñecas de todo tipo. Olivia tenía una gran colección que había acumulado desde pequeña. Sus padres, muy cariñosos, trataban de consentirlo, pero al mismo tiempo le inculcaban el respeto por sus cosas y las demás personas. Cuando Olivia cumplió los 11 años, sus padres le hicieron una gran fiesta. Olivia, naturalmente, recibió muchos regalos y logró disfrutar su día al máximo. Al llegar la noche, cuando los invitados estaban ya despidiéndose y partiendo de la fiesta, se escuchó el timbre del hogar de Olivia, junto con una serie de golpes a su puerta, de una manera muy desesperada y continua. Los padres e invitados, que aún se encontraban presentes, se miraron unos a otros extrañados y confundidos, ya que a estas altas horas de la noche ya no era de esperar a algún otro invitado, ni a alguien que mucho menos tocara con tanta desesperación la puerta de su hogar. El padre de Olivia se acercó a abrir la puerta, y cuál fue su sorpresa cuando vio que la persona que estaba tocando con tal desesperación era un mensajero. Este mensajero se disculpó por la hora, pero le informó al padre de Olivia que el remitente había especificado claramente que esta era la hora en específico que él debía de entregar el paquete que traía en sus manos. El mensajero afirmó también que este paquete había sido enviado especialmente para Olivia por motivo de su 11º cumpleaños. El padre de Olivia, aunque extrañado, recibió este tan inesperado paquete y en cuanto lo tuvo en sus manos, el mensajero se alejó deprisa
muy apresurada, de igual forma como había llegado a la puerta del padre de Olivia. Olivia seguía entusiasmada con su fiesta y, al ver este regalo, un poco intrigada tomó el paquete y empezó a romper el papel de regalo que cubría su obsequio, restándole importancia a la envoltura y paquete en sí. Olivia solo se concentró en ver lo que se encontraba dentro de esta caja, y al momento de quitar la última capa de papel, se dio cuenta que el paquete tenía un aire de misterio y antigüedad. Olivia logró abrir el misterioso paquete. Inmediatamente lo arrojó al piso. Emanó de su garganta un grito tan desesperado que conmovió el interior de ella y de todos los ahí presentes. ¿Qué había dentro de este paquete tan extraño? ¿Qué había asustado tanto a Olivia para tirarlo al suelo? Sus padres, al ver esta reacción, se apresuraron y levantaron del suelo y revisaron este regalo. Los padres, con un semblante también de extrañeza, compartieron la gran sorpresa de Olivia al darse cuenta que dentro de este misterioso paquete se encontraba una de las peores muñecas que habían visto en su vida. Esta muñeca era aterradora, era fuera de lo normal ya que estaba calva, la piel era gris y se encontraba muy deteriorada. Sus ojos parecían querer salirse de sus cuencas y no portaba unos dientes normales. Estos dientes eran más parecidos a unos colmillos muy afilados. Era una muñeca de trapo espeluznante, obviamente malgastada con el tiempo. Naturalmente Olivia no quería quedarse con este espantoso y macabro regalo, pero sus padres le dijeron que debía apreciar la intención de aquella persona que le había enviado este obsequio, aunque nunca llegaron a saber con exactitud quién lo había mandado. No tenían la mínima idea de quién podía ser este misterioso remitente. La pobre Olivia no tuvo otra opción más que aceptar esta muñeca, y con un poco de repulsión la tomó, llevándola a su habitación como la habían indicado sus padres. Ya dentro de su recámara, Olivia recorrió con la mirada cada rincón para elegir el mejor lugar y esconder para siempre esta horrenda muñeca. Olivia vio su armario y decidió que ahí la iba a dejar. Iba a aventar la muñeca lo más alto que podía y tratar de ubicarla en la parte alta de su armario. La cubrió completamente con zapatos, ropa y otros juguetes que se encontró para que no quedara ni el mínimo rastro de ella con todo esto encima. Y, efectivamente, Olivia lo había conseguido. Ya no había rastro de aquella muñeca. Con esto, Olivia quedó contenta para finalmente irse a dormir, o más bien, intentarlo. Esa noche, Olivia no pudo conseguirlo. La niña no logró ni por un minuto conciliar el sueño. En cuanto las luces de su habitación se apagaron, Olivia escuchó pasos y movimientos fuera de su recámara. Ella sabía que sus padres estaban dormidos, pero constantemente sentía que algo ejercía presión a un lado de su colchón, como si alguien llegara a acostarse, pero nadie había abierto
ni mucho menos cruzado la puerta de su habitación. Olivia escuchaba risas infantiles que provenían del primer piso, de la planta baja de su casa. Esta niña pequeña, de tan solo 11 años, rogaba que el sol comenzara a salir por su ventana. Y antes del amanecer, escuchó claramente una voz. Esta voz tenía un tono muy infantil, un tono de niña que le decía: hola, estoy en el primer escalón, seguido de una risa que se iba disminuyendo para darle inicio al amanecer. En cuanto Olivia vio la luz del día, salió corriendo inmediatamente a la habitación de sus padres y les explicó con tal desesperación la situación que había pasado durante toda la noche. Pero, como era de esperarse, sus padres no le creyeron. Le dijeron que era una pesadilla y la enviaron a la escuela como cualquier otro día. Al regresar a su casa, Olivia no quería ni asomarse a su recámara, pero al llegar la noche, y obligada por sus padres, tuvo que dormir ahí. La segunda noche fue peor. Los pasos y risas se escuchaban por toda la planta baja, y Olivia gritó fuertemente a sus padres, pero jamás la escucharon. Por más que ella lanzaba gritos de desesperación y auxilio, parecía que ningún sonido salía de su habitación, ya que sus padres jamás le contestaron. Olivia tenía mucho miedo de siquiera pararse y salir de su recámara. Las risas, los pasos, el sentir algo que estaba ahí en su propia habitación, sin poder ver nada, la tenía con el corazón agitado. Podía sentir sus propias palpitaciones brincando de su pecho. Olivia se encontraba sudando y tenía esa sensación nuevamente que alguien estaba acostado a un lado de ella sin ver a nadie. Igual que la noche anterior, Olivia rogaba para que los primeros rayos del sol se asomaran por su ventana y de esa forma terminaran las risas malévolas, los sonidos extraños de la planta baja y ese miedo del que era presa. Cuando de pronto toda esa agitación iba cesando y por segunda noche seguida escuchó esa extraña voz que le decía: hola, ya estoy en el tercer escalón. Pero algo había cambiado en esa voz. Ya no era más un tono infantil. En cuanto iba pronunciando estas palabras, la voz se hacía más grave, como la de una persona en el fondo de algo, con un eco que daba más miedo que la noche anterior. Y cuando estaba a punto de llorar, el sol por fin se asomaba, dando por terminada esta enloquecedora noche. Olivia tenía mucho miedo. Ya no quería que el sol se ocultara. Este día no era día de ir a la escuela. Y en cuanto pudo, corrió a la recámara de sus padres nuevamente para contarles todo lo que había ocurrido. Esta vez, ellos notaron la cara demacrada de su hija. Claramente reflejaba la falta de sueño. Olivia tenía sus ojos hundidos, ojeras y un muy mal semblante. Los padres se comenzaron a preocupar y trataron que Olivia olvidara todo esto durante el día, llegando a que se distrajera un poco para que pudiera descansar. Al llegarse la noche, Olivia les rogó que pasaran la noche juntos, que no la dejaran dormir sola en su habitación, y los padres pensaron que sería buena idea, ya que Olivia
Tenía claros síntomas de no haber dormido bien durante los últimos días. Olivia sintió un respiro e intentó dormir. Ya en la cama de sus padres, se sentía un poco más segura, y en caso de que se llegase a escuchar algo, ellos estaban ahí y serían testigos de lo que en las últimas 2 noches habían atormentado tanto a Olivia. Transcurrió la noche y sus padres estaban ya profundamente dormidos. Pero Olivia no podía dejar de pensar en lo que había escuchado y pasado las últimas 2 noches. Y de repente comenzó a temblar de miedo. Se decía a sí misma que tal vez todo esto era un sueño y, en el peor de los casos, una mala pesadilla que parecía muy real. Se trataba de calmar a sí misma, pero todo empeoró cuando Olivia escuchó la misma voz de la noche anterior, pero ahora como si la tuviera en su oreja. Olivia se paralizó y abrió los ojos. Ella estaba en medio de sus padres, pero al parecer seguían profundamente dormidos. Ahí estaba esa voz, aunque ahora un poco más maligna y terrible. Le dijo de manera muy clara: hola, 5º escalón, y voy por ti. Mientras soltaba una carcajada horrenda e infernal. La pobre Olivia empezó a mover a sus padres. Quería despertarlos, pero ellos no reaccionaban. Olivia decidió pararse y vio que los ojos de sus padres estaban en blanco total. Tenían la boca completamente abierta, como si la quijada no fuera un impedimento para lograr esa postura macabra. Aún así, Olivia decidió quedarse en medio de ellos. Y de repente escuchó un par de arañidos en la puerta de la recámara. Risas y pasos en la escalera. Todo esto afuera de la habitación. Ella tenía mucho miedo para asomarse, pero quería pensar qué o quién podía ser lo que causaba estas tan aterrorizantes cosas. 5º escalón. De pronto se le vino a la mente esa frase que la voz había mencionado. Olivia reflejaba en su mente las escaleras de su casa, y claramente había más de 5 escalones para poder llegar a la planta alta, por lo que esto no tenía ningún sentido. Olivia trataba de descifrar ese mensaje, pero fue en ese momento cuando una fuerza impactó la cama de sus padres. La puerta de la habitación se abrió de par en par y un frío invadió por completo la habitación. Al mismo tiempo se desprendía un olor nauseabundo que le revolvía el estómago. Y fue ahí cuando nuevamente escuchó la voz que dijo: hola, ya llegué, ¿por qué no juegas conmigo? Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo a esta pobre niña de tan solo 11 años. Sentía que esa voz maligna ya había tomado cierta forma ahora dentro de la habitación de sus padres. Olivia golpeaba tan fuerte como podía a su mamá y a su papá, pero ellos no respondían. Tenían ese mismo semblante de ojos blancos y boca abierta, ahora con los cuerpos completamente rígidos. Olivia tenía el corazón latiendo como nunca lo había sentido antes. Decidió asomarse a un lado de su cama y llenarse de valor para tratar de ver esa presencia que sentía. Muy en el fondo, Olivia tenía una pequeña ilusión. Quería creer que todo lo que había escuchado estas 3 noches seguidas fuera resultado de un sueño muy profundo o de su imaginación y su mente. Olivia quería tener algo con que cubrirse,
fin, era una niña de 11 años pensando que una pequeña sábana podría ayudarla a ser un poco más valiente. Pero no podía. Estaba en la habitación de sus padres y las sábanas extras las tenía en su armario. Y fue ahí cuando Olivia sintió algo espeluznante. Olivia recordó que su armario tenía exactamente 5 escalones. Sabía que esos escalones le ayudaban a llegar a la parte superior del armario y le permitían bajar cosas que ahí guardaba. En cuanto se dio cuenta de esto, una carcajada demoníaca se escuchó en toda la habitación. Ahora todo tenía sentido. La voz no se refería a las escaleras para ir a la planta alta. Esos escalones eran los escalones de su armario. Fue en ese momento que Olivia comprendió que la voz provenía de esa muñeca infernal que había escondido ahí el día de su cumpleaños. En ese momento Olivia sintió que algo se había puesto en la almohada donde tenía su cabeza. Ella creía que era algo muy pesado, ya que podía sentir su cabeza siendo empujada hacia atrás por el peso de eso que se había puesto ahí. Olivia sintió unas manos pequeñas en su frente y una voz macabra fríamente le dijo: abre los ojos, que ahora quiero jugar contigo. Olivia estaba hundida en un llanto silencioso. Temblaba de pavor y terror. La mano hacía que los párpados de Olivia se abriesen poco a poco, separándolos, y forzaba que los abriera. Olivia no pudo seguir peleando y tuvo que abrirlos. En ese momento vio de frente a esa muñeca calva con una cara demoníaca, sonriendo de par en par, mostrando esos dientes en forma de triángulos frente a ella. El hedor era insoportable, pero Olivia no podía hacer nada. La niña estaba paralizada completamente frente a esta muñeca que juraba podía sentir su respiración. Olivia vio cómo la muñeca giraba lentamente su cabeza, primero a la derecha y luego lentamente a la izquierda, para regresar justo al centro de la cara de Olivia, mientras soltaba una carcajada infernal. Y fue aquí cuando Olivia por fin pudo dar un grito de agonía y desesperación. Lamentablemente fue muy corto, ya que la muñeca en ese momento se arrojó hacia la cara de Olivia con la boca abierta. Los vecinos lograron escuchar este último grito y entraron a la casa de Olivia y sus padres. 2 cuerpos ensangrentados, llenos de rasguños y marcas de puñaladas, fueron lo que encontraron en la habitación de los padres de Olivia. Los vecinos siguieron buscando y encontraron una niña en la parte superior de un armario con 5 escalones. Esa niña era Olivia y tenía entre sus manos una muñeca grotesca y horrible, calva, con la piel gris y muy deteriorada. Junto a ella estaba un cuchillo lleno de sangre que Olivia sujetaba muy fuerte. Lo peor, Olivia se encuentra hasta el día de hoy internada en una institución mental, sin querer hablar con nadie más que con 2 personas. Su muñeca, que siempre está en sus manos y es inseparable, a excepción de unos días muy específicos. Y la otra persona, que es un extraño mensajero
que visita a Olivia exactamente 3 días antes de su cumpleaños, llevándose a la muñeca para regresarla el mismo día cada año, que es el cumpleaños de Olivia. Espero hayan disfrutado esta historia. Recuerden que pueden participar directamente en el podcast. Cada semana subiré nuevas historias a este, tu rincón favorito de terror, horror y misterio. Gritos de terror. Gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Buenas noches.